cuando estás hablando de tu propio negocio, eh, recalcar que la edad no importa muchas veces, porque nosotros por el hecho de ser jóvenes no vamos a decir que una persona mayor que nosotros no pueda tener la misma oportunidad que nosotros podemos tener. El típico comentario que te dicen, no, y sos joven, tenés una vida por delante. Y no siempre puedes alcanzar las cosas en menor tiempo a comparación de otras personas. Yo he conocido gente que en realidad son mayores que yo, te estoy hablando de 60, 50 años, y en un mes pueden hacer cosas que yo me tardé hasta 5 años. Entonces la edad no influye cuando estás hablando del desarrollo personal y No, profesional. y también, mira, yo creo que también uno no se puede, o sea, un ejemplo, yo no puedo compararme con vos, si vos ya tenés un carro, tenés una casa y tenemos la misma edad y yo todavía no, entonces yo no puedo decir, pucha, pero aquel man ya lo tiene. O sea, siento que cuando vos empezás a quererte comparar con alguien más o a querer tener lo mismo que alguien más, ahí empieza un tema bien, bien complejo de frustración y eso te puede perjudicar. Siento que cada quien va a su ritmo, ¿me entendés? Eso, cada quien va a su ritmo y debe ser así, pues. O sea, no hay prisa, pero tampoco puedes perder el tiempo. Esa frase de tener toda una vida por delante, depende cómo la tomes, cómo la abordes, porque es cierto, o sea, para tener éxito puede ser joven o puede ser hasta que seas viejo. Eso no es un patrón que específicamente a los 40 o a los 50 ya vas a ser exitoso. Pues, o sea, hay gente de nuestra edad que tiene empresas o que ya son incluso exitosas, son más exitosos que gente mayor que conocemos, pero cuando vos te querés comparar o querés imitar a alguien más, ahí es donde empieza un tema bien complejo de que te puede frustrar y eso te puede perjudicar emocionalmente, psicológicamente. Otra cosa, fíjate que creo que en la universidad tampoco te preparan para cómo abordar una entrevista de trabajo. ¿Me entendés? Tampoco te preparan y te dicen, cuando lo estén entrevistando, usted tiene que hablar así, tiene que venderse así. O sea, no te dicen absolutamente nada de cómo abordar una entrevista de trabajo. Y a mí me ha tocado entrevistar gente que yo los veo, llegan con buena actitud. Y a veces yo les hago preguntas y se quedan en blanco. ¿Me entendés? Entonces digo yo, pucha, y si a mí alguien se me queda en blanco, no me sabe responder bien, desde ahí vos vas midiendo. O sea, uno va agarrando experiencia. En lo que sea que haga, pues lógicamente vas agarrando experiencia. Y hay situaciones donde vos puedes decir, no, este recurso o esta persona, pues quizás no me va a dar el ancho. Porque si no estás bien preparado para abordar una entrevista, puedes dejar ir una oportunidad de trabajo súper importante. En el tema de la formación y del ámbito laboral, cuando hablamos de los límites que hay, tener en cuenta eso, que solamente obtenés un empleo y hasta ahí llegaste, tampoco, no hay que conformarse ni para cuando ya lo tenés, ni cuando estás estudiando, porque llegas hasta el doctorado, puedes decir, bueno, hasta aquí llego y empiezo a trabajar, porque hay otra situación o otros criterios que podemos considerar cuando hablas de que entre más formado estás, te tienen que pagar mejor, y si no estás tan formado, te tienen que pagar menos. Pero al final esto yo siento que no debería ser así porque el conocimiento vos lo puedes aplicar sin tener un doctorado. Fíjate que, bueno, mencionaste algo importante, no conformarse. Yo creo que un consejo para la gente, para los jóvenes, es eso, o sea, no decir, bueno, ya me gradué, ya cumplí. Porque cuando empezás a trabajar te das cuenta que un título universitario sí es una puerta importante que se te abre para un abanico de oportunidades laborales. Pero cuando querés competir, ves que hay, por ejemplo, en la empresa en la que estoy, para una jefatura, para tener una jefatura, hay 3 requisitos. Uno, que es un requisito que por la edad que tenemos o por el tiempo que tenemos en la empresa, pues es un poco cuesta arriba porque son aproximadamente 10 años de experiencia. Pero los otros 2 requisitos, y eso porque le comentaba a mi familia, que yo apliqué hace poco, apliqué como por la anécdota, va a decir, apliqué a una jefatura. Yo sabía que lógicamente era solo por pues, Satisfacción. satisfacción de haber dicho, apliqué, pero fíjate que cuando yo veo los requisitos, como te digo, me quedaba cuesta arriba el primero que era 10 años de experiencia, pero los otros 2 son requisitos alcanzables, o sea, cosas que no están en el cielo, que es una maestría y un nivel de inglés en un 100%. Entonces digo yo, o sea, la experiencia
vos la vas ganando lógicamente con el tiempo, tenés que trabajar. Volvemos a lo de cuando vos querés todo rápido. O sea, yo ahorita sé que no puedo llegar a una jefatura porque me falta mucha experiencia, pero estoy metido en un feeling ahorita de prepararme más para en un futuro pues ir creciendo, porque ya estoy metido en el ámbito empresarial. Entonces, si estoy ahí y ese es como el feeling en el que yo estoy, entonces digo, tengo que prepararme más para seguir creciendo. En algún momento, pues, mi objetivo o mi sueño es emprender, pero pues, mientras eso pasa, tengo que ir agarrando experiencia, tengo que irme preparando. Entonces, cuando yo me acuerdo que me gradué de la U, cuando ya tenía el título, fíjate que yo días antes, pues para mí decía, solo lo voy a ir a traer el título y listo. Y yo andaba pues sin mucha emoción, pero cuando yo estuve ahí en la ceremonia y todo, me entró como una nostalgia, ¿va? Como que vi pasar toda la universidad, como así, como en cámara rápida, y recuerdos y todo eso. Y era una satisfacción porque dije, pucha, lo logré. O sea, tener un título en tu mano es como que ves palpado el esfuerzo y el sacrificio que hiciste. Y la inversión económica. La inversión económica, pero viene un feeling ahí al siguiente día, vos volvés a la realidad, ¿me entendés? O sea, el día que te graduás es una emoción que no la puedes explicar, tenés que vivirla. Por todo, pues, como te digo, un tema emocional ahí bien bonito. Pero el siguiente día volvés a la realidad y es el golpe de realidad. Si tenés trabajo, pues excelente, volvés a tu trabajo normal, como una persona normal. Pero si no tenés trabajo, volvés a esa realidad. Tenés el título, pero no tenés el trabajo. Entonces, es una mezcla totalmente incómoda. Sí, o sea, lo que te digo, tenés que preparar, tenés que saber, los chavos tienen que saber. La realidad es que la vida fuera de la universidad no es fácil. Y en la U vos vivís en una burbuja. O sea, vos estás, que salís con tus amigos, salís al pijín y todo eso, y está bien disfrutar. Y siempre lo voy a aconsejar también a la mara que disfrute, que pijinee, que viva la vida macizo. Obviamente no puedes descuidar los estudios porque eso te va a afectar, no te vas a poder graduar, pero disfrutar porque esa época a mí me decían, es que cuando uno ya sale de la universidad ya no es lo mismo, y totalmente cierto, man. O sea, ahora que yo estoy fuera de la U, es la vida real. Si yo no trabajo, no me esfuerzo, básicamente pues no como, man, ¿me entendés? Entonces, ya por la edad que tengo, por la presión social que hay o sea, ¿me entendés? Cuando vos ya salís de la U, ves la realidad, ves que no es fácil conseguir un trabajo. Y eso aplica no solamente para las personas solteras, sino también hay que tomar en cuenta las personas que tienen hijos o que se comprometen estando en el proceso, porque no hay que dejar de fuera esa parte de todas las personas, bueno, los compañeros que hemos tenido, que hemos visto que ya para graduarse o incluso empezando la carrera se comprometieron. No es algo que esté mal, son situaciones que se dan en la vida y que tenemos que considerarlas normales. Sí, lógico. Sea como sea, terminar soltero, terminar casado, terminar con un hijo, no es una situación que nos determine nuestro futuro. Al final de cuentas, son cosas que nosotros mismos decidimos y que los errores en ese sentido no se consideran aptos. Lastimosamente, en la sociedad en la que vivimos, pues es un error cometer cuando nosotros nos comprometemos estando en el estudio. Pues sí, es que mira, no sé. La sociedad te va marcando como que lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lógicamente, yo hablo, bueno, tengo amigos que igual se comprometieron ahí, tal vez no lo planificaron, porque cuando pasa la edad, cuando uno está en la U, no es planificado tener un hijo, no es que vos estás pensando, quiero tener un hijo ya. Y tampoco lo que decías, tampoco es como que ya tú tenés un hijo y ahí llegaste. No, o sea, hay gente que lo logró, pero es un poco más difícil, ¿me entendés? Entonces, si vos puedes cuidarte cuando estás en la U y salir soltero o salir sin un compromiso de un hijo, pues te da más ventaja, lógicamente, porque sos solo vos. Entonces, si te sale un trabajo en Tegucigalpa, en San Pedro, en Tegus, y vos sos de Santa Rosa, es más fácil para vos moverte solo que si ya tenés una familia, ¿me entendés? Exacto. Entonces, por ahí viene. Igual, o sea, hay casos, ¿va? Bueno, la generación de la que nosotros somos, creo que nuestros padres se la rifaron, así, porque
se la rifaron pero sí, el consejo que nos dan o el consejo que también nosotros que todavía no tenemos un compromiso así podemos dar es ese, tratar de cuidarte porque tenés un poquito más de posibilidades que si ya tenés una responsabilidad grande como una familia. O sea, si vos querés, por ejemplo, salir del país a prepararte a estudiar, si vos tenés familia ya no lo puedes hacer tan fácil, pues porque me imagino que ha de ser súper difícil dejar a tu hijo, dejar a tu esposa para irte a estudiar, porque ¿de qué va a vivir el niño? ¿Me entendés? Entonces, si estamos hablando que trabajar y estudiar es difícil, imagínate ya con una familia. Es que eso es lo que yo siempre admiré a mis compañeros que tenían familia, que estudiaban y que trabajaban. Porque todas las responsabilidades, y yo, imagínate que yo a veces sentía que no podía con el trabajo y con la U. Y decía yo, pucha, y si tuviera familia, ¿cómo le estaría haciendo? Entonces, es que son temas ahí que es bueno tocarlos, porque a veces cuando uno está en la U, a mí nadie me dijo, mira, cuando vos salgas de aquí, las oportunidades laborales son escasas. Vos, fíjate que cuando estamos en la U, estamos en una burbuja que uno cree que solo sale y ya tiene el trabajo. Y a veces te dicen, no, las cosas están difíciles, pero vos tenés esa convicción de que vas a salir porque para eso estás estudiando precisamente, ¿va? Para tener una mejor oportunidad. Pero también tengo casos o tuve compañeros que salieron de la universidad y pasaron años, por lo menos uno, tuve un amigo que pasó casi 2 años sin trabajo, man. ¿Me entendés? Y estudiar es una inversión grande que lo que vos estudias para cuando salís, para tener ya una mejor oportunidad de empleo. También tengo compañeros que, pues, están trabajando por sueldos que no son tan llamativos, man. Exacto, y en ese punto es donde quería llegar, porque cuando vos comenzás a trabajar, no puedes empezar a ganar un montón, porque también tenés que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, el título no es tan importante en este punto porque otra persona puede ejercer mucho mejor que yo, las oportunidades están escasas, la situación en la que vivimos pues no nos da para estar exigiendo tanto gusto. Y también considerar esa parte, que somos nuevos, empezamos ganando poco y vamos a ir escalando. Y cuando hablamos de que el estudio es una inversión es porque aparte de todo el conocimiento que obtuviste, no solamente es el título, sino también es ese retorno del dinero que vos hiciste para estudiar, porque si sacas la cuenta, pues es una inversión bastante grande la que tuviste que hacer. En mi caso, yo siento más la satisfacción porque yo me costé todo el estudio. Y al final, cuando yo termino, digo, pucha, es un logro doble que siento porque fue a puro esfuerzo mío. Tuyo. Exacto. Y entonces, más por eso yo no me salía de clases. Sí lo hacía, ¿va? Pero pues sí, como todas personas, ¿va? Como te digo, no pero podemos aquí fingir siento que te forzas aún más cuando te estás independizando o tratando de hacerte... pues la idea de que al final, después de la universidad, lo que te toca es trabajar. Bueno, incluso yo cuando me gradué en la tarde ya estaba trabajando. Otros compañeros se fueron una semana de vacaciones, pero es ahí donde entramos de nuevo al tema de que cada quien tiene su propio recorrido en la vida y que así como yo puedo llegar rápido a algún punto, vos puedes tardarte más. Y ese ambiente laboral en el que te empiezan a envidiar, yo siento que al final no te involucra mucho porque se da y es algo normal, pero siento que no debería de afectarte porque cada quien vale no por el título, sino por la actitud que vos tomes. Sí, no, igual. Mira, por ejemplo, un consejo que le doy siempre a quien puedo, a quien me lo pide. Cuando vos... se te da la primera oportunidad laboral, o sea, el sueldo, man, de verdad que no tenés que andar reparando mucho. Si te dicen te vamos a pagar 10,000 o 8,000 empiras o 7,000, o sea, yo le voy a aconsejar a la mara, tómelo. No empiece ahí a decir, no, pucha, pero es que yo quisiera ganar un poco más. Lógicamente, para eso estudiamos, va. Para tener un mejor ingreso. Pero la primera oportunidad es la más importante, bro. ¿Me entendés? Si vos aprovechás la primera oportunidad laboral, te fuiste. Y vos solo, fíjate que a veces la gente le llama suerte, pero la verdad es que vos, sin darte cuenta, vos solo te vas formando tu propio camino. Porque, bueno, yo empecé a trabajar en esta empresa, como te mencionaba, cuando estaba estudiando. Sin darme cuenta, yo estaba ahí abriendo la puerta para cuando saliera de la universidad. O sea, tampoco era como que tenía fijo, porque me tocó renunciar por un tema de horarios. Ya cuando estaba casi por salir de la U,
Pero, no sé, en el fondo como que yo sabía que había dejado las puertas abiertas en la empresa y sabía que tal vez ahí tenía una posibilidad y me pasó exactamente lo mismo que a vos. O sea, yo saliendo, entregamos el último proyecto de la U un domingo, me acuerdo, y el lunes yo estaba viajando para San Pedro a firmar contrato y esa misma tarde viajando para Tegucigalpa porque allá es el centro o el punto donde tenía que arrancar a trabajar. Y también compañeros que salimos igual y como te digo, lo que vos me dijiste ahorita, se fueron de vacaciones, se fueron a Alpijín y todo, pero de ahí volvieron a la realidad, man, y a esperar Sale una peor oportunidad. Entonces, vos te vas formando tu propio camino, tenés que aprovechar las oportunidades que se te dan. Salir de las zonas de confort, eso siempre se lo aconsejo a la Mara, salir, porque una zona de confort es, o sea, a mí me hace falta mi familia, ¿me entendés? Me hace falta mi familia, pero yo sé que estando cerca de mi familia o acomodado, nada, porque quiero estar con mi familia, quiero buscarme algo aquí, un trabajito acá. Yo sé que no voy a ganar lo mismo que estoy ganando actualmente donde estoy. Entonces yo hago el esfuerzo por estar lejos de mi familia, pero sé que en algún futuro va a valer la pena, porque al final tus papás, bien o mal, pues ya hicieron su vida. Entonces te toca a vos. Te toca a vos formarte tu propio camino. Y es cierto, no es fácil dejar a tu familia, no es fácil dejar a tus amigos. Es lo que te digo, tu zona de confort, pero si vos no aprovechás y siempre querés estar ahí, se te va a pasar el tiempo y no vas a tener o nunca vas a poder crecer tanto como si hubieses tomado una oportunidad fuera de tu ciudad, ¿me entiendes? Entonces es un consejo que siempre lo voy a llamar así. Y en conclusión, al final de cuentas se puede decir que al salir de la universidad los sacrificios nunca terminan. Sacrificarte para estudiar, sacrificarte incluso para entrar a la universidad. Tuvimos muchos compañeros que no terminaron la universidad, se tuvieron que retirar y son pocas las personas que logran terminar. Entonces, para concluir, se puede decir que los sacrificios van a continuar, los sacrificios van a seguir en el mundo laboral, en la vida personal, nunca se van a terminar y si se logran terminar, qué bueno, porque ya lograste un nivel de vida bastante aceptable, pero la realidad en la que vivimos tenemos que considerar que no siempre vamos a tener los cuadernos a mano, que siempre vamos a tener que demostrar que en realidad sabemos y resolver los problemas, que para eso es que estamos formados. Consejos, ya para finalizar, consejos que le puedo dar a la Mara es, yo siempre digo, o a mí me ha funcionado ser enfocado, disciplinado, tener perseverancia, porque no es fácil y porque te vas a topar con un montón de situaciones complejas. Entonces tenés que estar consciente que tenés que sacrificarte, tenés que comer lodo, comer polvo bastante tiempo para crecer y que el éxito no llega en 2 horas o en 2 días. El éxito es un compendio de esfuerzo, de un montón de situaciones ahí que al final tenés que sacrificarte mucho y tenés que estar consciente, pues, eso. Aprovechar, repetirle, aprovechar las oportunidades, porque las oportunidades generalmente solo llegan una vez, y estar dispuesto a rifártela. Creo que Y eso si es lo tenés que la le puedo oportunidad de aconsejar. darle un empujón para que suba a alguien, también das. Yo a varios les he dado varias patadas para que suban. Sí, también. Fíjate que es bonito cuando vos ayudas a alguien. En mi caso me gusta el trabajo que tengo porque me permite darle oportunidad de empleo a alguien. Entonces es una satisfacción como bien bonita porque como que retribuís lo que también hicieron con vos. Entonces, pero igual eso, o sea, aconsejar siempre a los chavos eso, que vivan maciza la vida universitaria, que disfruten, pero que sean conscientes de lo que se les viene, pues que la realidad no es tan bonita. Guan.